Marisa González fue Premio Velázquez en el 2023, premio que reconoce una trayectoria que no ha sido muy visible en el contexto del arte español, porque si bien Marisa ha estado muy presente desde el asociacionismo, le han faltado exposiciones y eso hace que a día de hoy no conozcamos su trabajo en la manera en la que deberíamos conocerlo y reconocerlo. El venir a hacer la exposición a Bilbao, a la Sala Azcuna, ha sido un privilegio y la magnitud que ha acogido la exposición en este espacio me llena de satisfacción porque recoge toda la evolución de mi carrera. Mi trabajo es muy extenso y aquí se ha mostrado solamente una muestra de cada proyecto. Es una extensa línea de trabajo. Es un artista que busca una enseñanza contemporánea, no la encuentra en España y por lo tanto se marcha a los Estados Unidos y ahí entra en el máster de sistemas generativos liderado por Sonia Sheridan, una de sus mentoras, en el Art Institute de Chicago. Es ahí donde Marisa se abre a las nuevas tecnologías del momento, que eran las máquinas fotocopiadoras, la máquina Thermofax, pensadas para ponerse al servicio de una hiperproductividad. Lo que hicieron desde sistemas generativos fue todo lo contrario. Básicamente ellos trabajaban deformando la imagen, desvirtuando la imagen y creando no la réplica y la copia tal cual, sino generando nuevas imágenes a partir de una, ¿no? Que era utilizar estas maquinarias con una voluntad puramente creativa y no productiva. En respuesta mucho al contexto que les tocó vivir. La década de los movimientos sociales a favor de la paz contra la guerra de Vietnam, por los derechos civiles, por las mujeres. Mi obra no es una pieza y esa pieza es la única. Trabajo las series, trabajo las secuencias. Entonces me interesa mostrar la secuencia entera, desde la primera pieza con la que parto hasta el final. Y cuando desarrollo esa secuencia nunca sé cómo voy a terminarla, porque me voy guiando por las sorpresas que me van surgiendo en el proceso. Después del Art Institute de Chicago, Marisa pasa otra nueva fase de su proceso en Washington, esta vez en la Corcoran School, que bajo otras de sus grandes influencias, que fue Mary Beth Edelson, pionera en un arte feminista y que influyó mucho toda una obra que siguió a esa época de Marisa en relación al feminismo, ¿no? Que estamos en una década en la que todavía no podíamos hablar de feminismos, sobre todo pensándolo desde el contexto español. Cuando vuelve ya se encuentra en un contexto de transición en el que se hacía sobre todo pintura, una pintura abstracta y donde difícilmente tenía cabida un arte en sistemas generativos, pero ella lo adapta de una manera magistral a partir de la pintura, incorporando también reproducciones a través de las máquinas fotocopiadoras y cualquier otro medio de producción de imagen. Es interesante también como ella es una de las curadoras del Centro de Arte Reina Sofía en 1986, cuando se abre al público con esa voluntad también de mirar un arte del futuro. Fue allí en el Reina Sofía con este equipo, el equipo Lumena, que fue el primer equipo gráfico de ordenador inventado por un artista, John Dunn, para los artistas. Registré a las personas del mundo del arte que me acompañaron en la investigación con este sistema. Cuando no tenía personas vivas, lo hacía eso mismo con los muñecos. Y luego Sonia, mi profesora, me donó el equipo para que yo lo difundiera en Europa, decía ella. Digo, bueno, en España por lo menos. A partir de los 2000, su última etapa, vuelve a la fotografía con una intención más documental y si bien tiene un proyecto muy conocido y reconocido que son las Filipinas, en la que ella hace un análisis, ¿no? de quién es la fuerza de trabajo, ¿no? Que son basada en las mujeres migrantes filipinas que se van a Hong Kong a trabajar.
yo no conocía ningún caso de mujeres, que sí existieron, pero yo no conocía de mujeres que hubieran sufrido torturas en las cárceles españolas. Cuando llegué a Washington y allí me encuentro con la noticia de las mujeres chilenas, las torturas que sufrían en las cárceles de Pinochet, entonces decido hacer ese proyecto. Luego quizás sus otros dos proyectos más reconocidos y más también en el contexto de Bilbao fue cuando ella documentó bueno, la destrucción de la panificadora de Bilbao y de la central nuclear de Lemoiz. El movimiento social de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eso está reflejado en los problemas que vivían la industria en aquel momento. Es verdad que de Lemoiz muy poca gente ha podido entrar allí, con lo cual fui una privilegiada. Y la exposición se termina con la fábrica de pan, así que es un reflejo también de la vida industrial del País Vasco. Si bien en el contexto artístico tendemos a pensar y asociar un arte feminista con la década de los 90, creo que es interesante reconocer a una generación de artistas que, como Marisa González, desde finales de los 60 ya estaba cuestionando un patriarcado y ya estaba haciendo un arte sensible a ese primer movimiento de mujeres, que es lo que recibimos de una generación que nos precedió y que de alguna manera abrió grietas, ¿no?, en favor de los feminismos que conocemos ahora. Creo que es interesante entonces ver en la manera en la que recibimos ese trabajo y cómo lo contextualizamos y desde dónde lo entendemos ahora.